Qué lindo es cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios aun cuando nuestra humanidad no quiera. Qué lindo es cuando nosotros podemos decir, como mencioné en el último sermón, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros nos despojamos de lo que pensamos, sentimos o hacemos y nosotros agarramos esa instrucción de papá y le decimos, heme aquí, envíame a mí. Esta noche el mensaje tiene como título, la serie es La soberanía de Dios, ¿verdad? Pero esta noche vamos a hablar cuando Dios gobierna tus decisiones. Lo voy a volver a repetir. Cuando Dios gobierna tus decisiones. Quiero explicarles un poquito y darle un poquito de contexto de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se refiere a su poder supremo, a ese poder supremo y absoluto de Dios, sobre todo lo que existe en la tierra y debajo de la tierra. Dios tiene el control completo y total sobre todas las cosas, desde el universo entero hasta los detalles más pequeños de la vida diaria. La soberanía de Dios significa que Él tiene el derecho y la capacidad de hacer todo lo que Él quiere y que nada sucede fuera de su voluntad o de su permiso. La soberanía de Dios, en primer lugar, nos asegura que Dios es digno de confianza y que podemos descansar en su control perfecto. No importa cuán caótica parezca nuestra realidad de vida, no importa cuán caótico parezca nuestra situación, sabemos que Dios está en control porque así es su soberanía. En segundo lugar, la soberanía de Dios nos llama a rendirnos a su voluntad. Reconocer su autoridad, reconocer la autoridad de Dios, reconocer la autoridad de Cristo, implica aceptar que sus caminos son mejores que los nuestros y que debemos buscar su guía en todas nuestras decisiones. Proverbios 3, del 5 al 6 nos exhorta: fíate, confía de Jehová de todo tu corazón. Lo voy a volver a repetir. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apartes de tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la voluntad de Dios, que Él endereza nuestras veredas. Si vamos a hablar de la soberanía de Dios, no podemos sacar a uno de los teólogos que nosotros compartimos mucho, y es a R.C. Sproul. R.C. Sproul establece que nuestro Dios permanece incomprensible y al mismo tiempo conserva su sencillez. Él nos dice en su palabra que no es un Dios de confusión, sino de orden. No está en guerra consigo mismo. Es totalmente bueno, totalmente santo y totalmente soberano. Debemos afirmar estas verdades en nosotros mismos. Nosotros debemos repetirnos constantemente que Dios es bueno, que Él es santo y que Él es soberano. Debemos mantener este concepto bíblico de la soberanía divina de Dios todos los días en nuestra vida. Sin embargo, siempre debemos equilibrar, dice R.C. Sproul, siempre debemos equilibrar esta comprensión en un entendimiento claro de que Dios siempre ejerce su poder y su autoridad según su carácter santo. Él escoge según su buena voluntad. Él hace su voluntad. Él escoge lo que le agrada a Él y lo que le agrada siempre es su buena voluntad. Porque a Dios nunca le agrada querer o hacer algo que sea malo o contrario a su propia bondad. Podemos descansar en esta verdad sabiendo que Él desea y tiene el poder para llevar a cabo
todo lo que sea bueno para nosotros, sus hijos. Así que cuando nosotros pensemos en soberanía, escribamos en nuestra mente soberanía / su voluntad. Qué lindo es saber que la soberanía es sinónimo de la voluntad de Dios. El texto base, el versículo base, se encuentra en Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre toma decisiones reales, pero es Dios quien soberanamente dirige cada uno de los resultados conforme a su propósito eterno. Vemos que en el capítulo 16 de Proverbios se está estableciendo como esta tensión constante entre lo que hace el hombre y lo que Dios determina. Lo que hace el hombre, punto coma, lo que Dios determina. Y Proverbios 16 tiene esta dinámica. Establece lo que el hombre hace, punto coma, lo que Dios determina. ¿Qué quiere decir esto? Esto establece que el hombre propone y, como dice el refrán, Dios dispone. Proverbios 16:1 explica claramente: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esto es soberanía pura en su esencia. Esto significa que el ser humano piensa, planifica y decide, pero no lo hace de manera independiente. Sus acciones ocurren dentro de un marco de mayor gobierno que es Dios, quien nos gobierna. Esta verdad corrige dos extremos peligrosos. El tema de la soberanía de Dios en la iglesia es un tema controversial porque hay muchas ideas vagas sobre eso y la gente no estudia a profundidad. Pero queremos explicar esta noche que el tema de la soberanía de Dios, desde la teología más pura, ¿verdad? Desde el evangelio más puro, nos está diciendo que por un lado la autosuficiencia, que cree que todo depende del hombre, y por otro lado la pasividad, que niega la responsabilidad humana. Cuando la gente va a hablar de soberanía, se van en estos dos extremos. O la autosuficiencia, que se cree que todo depende del hombre, o esta pasividad que niega la responsabilidad humana. Pero la Escritura sostiene ambas realidades sin contradicción. El hombre decide, pero Dios gobierna. No somos marionetas de Dios, pero tampoco estamos a la deriva. Y si fuéramos marionetas de Dios, yo prefiero que sea Él el que me guíe y sea yo misma la que me dirija. ¿Qué pasa? Que la gente establece que nosotros somos estos títeres. Hay gente por ahí que no estudia la palabra, que establece que nosotros somos títeres y que Dios está así con nosotros moviéndonos. Que nosotros estamos a la merced de un Dios todopoderoso que no toma en consideración al ser humano. Y hay otros pensamientos teológicos que establecen que esa autosuficiencia se cree que depende totalmente del hombre. Dios es tan inmenso, iglesia. O sea, Dios es tan inmenso que nosotros no vamos a lograr entender a cabalidad las definiciones y los conceptos bíblicos. Pero ¿qué nos está diciendo la soberanía de Dios? La soberanía de Dios está diciéndome que yo puedo tener responsabilidad, pero que Él es el quien guía y quien dirige. Que yo acciono, pero Él es el que establece el punto en mi acción. El hombre planifica, pero no controla el resultado. Proverbios 16:9. El texto reconoce que el hombre piensa su camino. La planificación es parte de la responsabilidad de nosotros los seres humanos. No es falta de fe planificar. Tampoco es que vamos a decir, pues me voy a bajar un momento, como Dios es soberano, yo me voy a sentar aquí y que Dios haga lo que Él quiera, porque pues yo no puedo hacer más nada y me quedo de brazos cruzados. Yo no puedo pensar que la soberanía de Dios es este nivel de inactividad en mí, donde yo me voy a sentar a esperar a que Él haga lo que Él le dé la gana y yo no voy a accionar porque eres el que hace. Cuando nosotros tenemos esa conciencia, nosotros estamos
evaluando y conociendo a Dios desde un concepto en psicología que se conoce como el nothing to do mind. Esta mentalidad de nothing to do mind es esta mentalidad donde dice, me voy a acostar en los rieles del tren porque no puedo hacer nada y que el tren me pase por encima. Por el contrario, la oposición a esta mentalidad es el doing mind, es la mente de trabajo, esa mente que no se cansa, esa mente que planifica, esa mente que hace, esa mente que se cree que tiene el control. Ninguno de los dos extremos cae dentro de la soberanía de Dios. Porque Dios establece en su palabra que Él es fiel y verdadero y que lo que Él prometió, Él lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que vivir en pos de eso que Él está hablando. Nosotros tenemos que accionar la fe. Sí, tenemos que tener un lenguaje de fe, pero el lenguaje de fe sin acción se queda incompleto. Sí, tenemos que creer y tener fe, pero la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que entender que la planificación es parte de la responsabilidad humana y que no es falta de fe no planificar. Santiago 4:13 nos dice, vamos ahora lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos dice Santiago. Iglesia, el control es una falacia. El control es una mentira. El control es un chip, un malware, la película, es que yo soy fanática de las películas de muñequitos. La película de Ralph the Reckless, Ralph el del internet. En una de esas partes están buscando los cosos negros, están buscando a Ralph a la amiga, para borrarla. Nosotros tenemos que entender que en el sistema, el mundo en el que vivimos, trata de borrar en nosotros esa conciencia de dependencia de Dios. El sistema entonces nos enseña que tú puedes tener el control, que tú tienes el control de tu vida, que tú tienes el poder decisional, que tú tienes que controlar todo lo que ocurre porque si no, no eres un buen administrador. Vuelvo y les digo, el control es una falacia, una mentira del sistema y lo está diciendo Santiago. De este mundo para hacernos independientes emocionales de Dios y desarrollar en el hombre orgullo, altivez y arrogancia. Porque el concepto del control tiende a generar poder en nosotros. Cuando nosotros sentimos que tenemos el control, nos sentimos más seguros y caminamos más seguros. Pero cuando yo tomo decisiones con esta conciencia de control en mi mente, yo estoy invalidando racionalmente la soberanía de Dios sobre mi vida. Yo estoy invalidando la voluntad y la soberanía de Dios sobre mi vida cuando yo quiero agarrar el control de las cosas. La frase que dice, si el Señor quiere, esa frase en Santiago 4, específicamente el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Esa frase implica dependencia, implica rendición, implica humildad. Esa frase expone la condición del corazón. Es una declaración de sujeción y sometimiento a la soberanía de Dios, de manera consciente, clara, vívida. Porque la soberanía de Dios no necesita que yo la reconozca ni la acepte. La soberanía de Dios
está y punto está. Esa es la belleza, que no depende de si yo creo o si no creo, si la acepto o si no la acepto. La soberanía de Dios está y punto. Quiero explicar algo. Necesito 3 voluntarios. Ustedes 3 que tienen ropa fit, vengan. Salieron del gimnasio, vengan, párense. Quiero explicarles este concepto. Hay un libro muy bueno de R.C. Sproul que se llama Escogidos de Dios. Ok, miren hacia allá. Ese libro de Escogidos en Dios explica la soberanía de Dios de esta manera. Esta soy yo y yo tengo que tomar una decisión. Punto. En mi vida yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo 3 niveles de decisión: leve, moderado y severo. Niveles que implican consecuencias leves, consecuencias moderadas y consecuencias severas. Cuando Él está explicando este asunto de las decisiones y la soberanía de Dios, Él está diciendo: no importa cuál decisión tú escojas, al final te voy a llevar a Cristo. No importa cuál camino tú quieras escoger, el fin de los 3 es Cristo. Porque dentro de la soberanía de Dios, yo escojo el camino, pero al final Dios decide el resultado. Yo escojo qué nivel quiero enfrentar, pero al final la voluntad de Dios se va a cumplir porque su soberanía sobre mi vida se va a hacer, yo la busque o no, porque vuelvo y les repito, en mis decisiones no depende de lo que yo quiero, lo que yo piense, depende de lo que Dios va a hacer con esa decisión. Así que gracias. Cuando nosotros tomamos decisiones, la mayor parte del tiempo la ejecutamos según nuestras necesidades y deseos del momento. Cuando nos toca sentarnos a la mesa a tomar decisión, yo quiera o no, mis necesidades y mis deseos siempre van a estar presentes para influir en esa decisión que yo voy a tomar. Mis decisiones están altamente influenciadas por mis inclinaciones más fuertes al momento en el que me toca tomar la decisión. Muchos aquí están en la modalidad de correr y de estar fitness y de hacer ejercicio. Mi decisión y mi deseo es hacer ejercicio, estar fitness. Pero hubo un día que no hice el meal prep, estoy hambrienta, cansada y en la nevera lo que hay es un hamburger. Yo tengo el deseo de ser fitness, de comer saludable, pero en ese momento mi necesidad mayor es el hambre, el cansancio. Quiera o no, yo voy a abrir la nevera, caliento el hamburger y me lo voy a comer. ¿Qué pasa? Que al final entra el cargo de conciencia. ¿Por qué lo hice? Tan fácil que era hacerme una batida, tan fácil que era hacerme una ensalada. ¿Por qué lo hice si yo me lo prometí? Así pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Así mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, tenemos el deseo de vivir para Dios, tenemos el deseo de ser hijos obedientes. Pero hay circunstancias, hay momentos que cambian ese deseo y empieza a dominar la ira, empieza a dominar la frustración, empieza a dominar el coraje. Y si yo me dejo llevar por esos sentimientos, mi deseo original de obedecer a Dios empieza a disminuir y yo empiezo a tomar decisiones en base a eso que yo estoy sintiendo. Dios conoce nuestros motivos. Dios conoce nuestras intenciones, aún sin nosotros conocerla, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que su soberanía tiene que intervenir en nuestra toma de decisiones. Recuerden que la Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La Biblia establece que escogemos por causa de nuestros deseos inicuos. Un deseo inicuo produce una acción inicua. Un árbol malo da frutos malos. Por eso en la soberanía de Dios está incluida nuestras decisiones. Por amor, por misericordia, por gracia. Porque si la soberanía de Dios no existiera, nosotros seríamos seres irracionales, sin pensamientos, seres que van por la vida errante, fallando constantemente, metiendo las patas constantemente, haciéndolo mal constantemente, porque somos seres emocionales y la soberanía de Dios interviene en nuestra vida por gracia y misericordia, para protegernos, para cuidarnos, para que podamos dar fruto bueno y para que podamos dar testimonio vivo de quién es el que habita en nosotros. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Cuando usted lea Proverbios y decide leerlo esta semana, dése cuenta de los puntos y las comas que hay en ese libro. Dese cuenta de que cada versículo en su mayoría tiene un punto y una coma. ¿Qué significa eso? Eso me está diciendo que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué lindo es saber que dentro de la soberanía de Dios, Dios estableció que al momento de tomar decisiones, su consejo es el que va a permanecer en nosotros. Su consejo es el que va a regir nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones para poder actuar en pos de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Proverbios 19:21 añade que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece, el que se sostiene, el que permanece. Esto significa que podemos estructurar bien nuestra vida, que podemos tomar decisiones razonables y aún así el resultado final estará en las manos de Dios. ¿Se acuerdan los 3 compañeros que se pararon aquí? Eso es esto. Yo puedo tomar decisiones, pero al final la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, se va a materializar en nuestra vida porque eso es soberanía. La soberanía de Dios nos lleva a descansar en la promesa de que bueno es Dios. Nos lleva a descansar en la promesa de que sus pensamientos son más altos que los nuestros, de que sus caminos son más altos que nuestros caminos. La soberanía de Dios me lleva a mí a descansar literalmente en pastos delicados y a accionar desde la benevolencia, desde la mansedumbre, desde la templanza. Cuando la soberanía de Dios se materializa en nuestra toma de decisiones, nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestras emociones se sujetan a la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, señores, yo quiero arrancar cabeza, y viene el Espíritu Santo y derrama mansedumbre y templanza, y nosotros comenzamos a ver propósito, comenzamos a ver enseñanza, comenzamos a ver aprendizaje. Es como si la soberanía de Dios cogiera el colirio y lo pasara sobre nuestros ojos y nosotros empezamos a ver con claridad cómo Dios está moviendo el rompecabezas de nuestra vida. Es este momento en el que el Espíritu Santo trae una renovación de nuestro entendimiento para que nosotros podamos dar fruto y fruto bueno que alimente a otros. Es ese momento de toma de decisiones donde yo tengo que sujetar mi voluntad a la soberanía de Dios y decir, yo no me muevo si tú no me das instrucción. Yo no hablo si tú me dices que hable. Yo no hago si tú me dices que yo no haga. La soberanía de Dios es ese GPS que me lleva a yo mantenerme firme y
ser asonante con eso que yo he decidido creer. Si yo he decidido creer que mi vida le pertenece a Cristo, si yo he decidido creer que los caminos de Dios son más altos que mis caminos, entonces yo tengo que ser asonante en mi manera de vivir esa palabra. Yo tengo que entender que esto no me gusta, pero algo tú vas a hacer. Yo tengo que entender que esto está fuerte, pero tú estás obrando. Yo tengo que entender que esto no era lo que yo me esperaba, pero algo bueno tú vas a sacar de esto. Soberanía, la soberanía de Dios en la toma de decisiones en nuestra vida es tan fundamental, iglesia. Como les dije ahorita, yo prefiero ser marioneta de Cristo que vivir bajo mi propia voluntad. No, ese no es el concepto de la soberanía. Estoy hablando de Erika, no estoy hablando, esta es Erika, esta soy yo en mis procesos con Dios. Yo prefiero ser marioneta de aquel que lo sabe todo, de aquel que lo escribió todo, de aquel que lo estableció todo, a ser marioneta del mundo. Yo prefiero ser marioneta de aquel que habló vida sobre el mundo y lo ordenó, a ser marioneta de mis propias decisiones, de mis propios sentimientos, de mis experiencias pasadas. El mundo acelerado de hoy es fácil, o sea, en este mundo tan acelerado, es fácil precipitarnos a la hora de tomar decisiones sin pedir consejo. Las emociones y experiencias pasadas tienden a tomar control de nuestras decisiones. Y esto cae dentro del concepto de la necedad. Somos necios cuando no pedimos el consejo de Dios y accionamos en pos de lo que deseamos y queremos. Este versículo, Proverbios 19:21, nos recuerda que debemos detenernos, escuchar y aprender de quienes han caminado con Dios y esperar la instrucción de nuestro Padre. En ese proceso de pedirle a Dios dirección, su soberanía se manifiesta con poder en nuestras vidas y los resultados son gloriosos. No por lo que yo hice, no por lo que yo planifiqué, no por lo que yo establecí, no porque el plan me quedó brutal, sino porque la soberanía de Dios es buena, sino porque en la soberanía de Dios Él va a hacer lo que Él prometió. Nosotros vivimos para Él, y si Él dijo que lo iba a hacer, tenemos que confiar en esa promesa de que Él lo va a hacer. Dios gobierna nuestra vida, el mundo. Dios gobierna las decisiones de nosotros, incluso cuando lo que estamos viviendo parece desviarse. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que la soberanía de Dios no se limita a lo que entendemos o aprobamos. Si se limitara a eso, dejara de ser soberanía. La soberanía de Dios incluye también aquello que parece desviarse del bien. Yo quiero, compartir con ustedes un mensaje que recibí ayer, si no me mal recuerdo, ayer o antier. Y yo estaba preparando el mensaje justo cuando estaba escribiendo esta parte. Esta persona me llama y me cuenta esta historia y yo dije, es que esto cae ahí. Cuando Dios gobierna incluso lo que parece desviarse. Ok, vámonos en una visualización. Pensemos en un chef especialista en repostería. De estos que van a MasterChef, de estos chefs reposteros que tienen estrellas Michelin, un chef. Él conoce los ingredientes que tiene que usar porque él es el experto. Pensemos que estos ingredientes tienen vida y hablan. Cada ingrediente que él va a utilizar tiene vida y habla. Cuando el chef se para frente a los ingredientes, le dice, ok, los voy a utilizar para hacer un flan. Ellos hacen una fiesta brutal, vamos a hacer un flan. Cuando llega la hora de hacer el caramelo, el chef le dice al azúcar, voy a incomodarte por un tiempo para convertirte en un caramelo que quedará exquisito. Ok, el azúcar le dice, está bien, perfecto, pues vamos. Pone el azúcar en el fuego.
lo calienta, lo calienta, lo calienta. Y el azúcar, sintiendo el fuego, incomodándose, comienza a decirle al chef: no entiendo por qué tanto fuego, no entiendo por qué hay tanto calor, esto me está doliendo, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto si dijiste que esto era exquisito? Si dijiste que saldría de mí algo exquisito, no entiendo el fuego, no entiendo por qué tanto calor, no entiendo para qué me estás quemando si me dijiste que me ibas a hacer de mí algo bueno, algo exquisito. Al final el chef le dice: ya verás, confía, que al principio te dije que de ti iba a ser algo bueno y algo exquisito. Cuando ya está el caramelo listo, le ponen la base y encima de eso confecciona el flan. Vuelve y lo mete al calor y al final el flan queda exquisito y todos comen de ese flan. Lo que en un inicio parecía que se desviaba de la receta, del plan, de la decisión, al final Dios, nuestro chef, según su soberanía, alimentó a muchos. Si el azúcar hubiese decidido decir: no, esto no me gusta, yo me voy, olvídate, usa otro ingrediente, ¿para qué? Si lo puedes hacer sin caramelo, hubiese quedado al nivel de exquisitez. No, le iba a faltar algo. Pero el azúcar decidió, por la soberanía de Dios, permanecer en el fuego aunque doliera. El azúcar decidió permanecer porque había confiado en aquella palabra que Dios le había dicho que iba a cumplir. La soberanía de Dios, cuando se establece sobre nuestras vidas, nos transforma y nos lleva a un nivel de gloria mayor que no podemos entender. Qué lindo es que Dios es soberano sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones. Qué lindo es saber que la soberanía de Dios también se mete en nuestras decisiones. Qué lindo es saber que en medio del proceso la soberanía de Dios se materializa, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel y cumple su palabra. Tu seguridad no está en tus decisiones, tu seguridad está en Dios. Filipenses 1:6 afirma que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no solo inicia una obra, sino que también la completa. Él dijo que iba a hacer el flan y no importa lo que pase, ese flan se va a completar. Romanos 9:16 refuerza a Filipenses 1:6. Refuerza esta verdad al declarar que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no elimina la acción humana, esto no elimina que actuemos en fe, esto no elimina que planifiquemos, pero sí establece que la seguridad final no descansa en ella. Tu vida no está sostenida por tu capacidad de tomar decisiones perfectas. Tu vida no está sostenida ni por tu inteligencia ni por tu nivel de conocimiento, sino por la fidelidad de Dios para cumplir su propósito en ti. Somos lo que somos no porque nosotros tenemos fuerzas. Somos lo que somos porque Dios prometió que se haría fuerte en medio de nuestra debilidad. Somos lo que somos no porque tenemos el conocimiento, somos lo que somos porque la palabra establece que Dios es verdadero sobre nuestra vida y que ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Tu vida está sostenida por la fidelidad de Dios. Como afirmó R.C. Sproul, Dios no solo sabe lo que ocurrirá, Él ha ordenado lo que ocurrirá. ¿Entendieron eso, iglesia? Aquí está la decisión. Pero lo que pase en pos de eso, ya Dios lo ordenó, lo estableció y lo escribió. Para que nosotros podamos vivir en pos de eso.
Esto no produce pasividad, esto produce descanso. Cuando ustedes piensen en la soberanía de Dios, piensen en descanso. Cuando ustedes traten de entender la soberanía de Dios, piensen en una hamaca. Piensen en ese momento donde ustedes se acuesten en una hamaca a planificar, a hacer. Pero esa posición de descanso me da la capacidad a mí de yo tener una mente fría, una mente en calma, una mente capaz de escuchar y discernir la voz de Dios. Esa soberanía de Dios es sinónimo de descanso. Descansemos en esa soberanía de Dios. La soberanía de Dios no elimina tu responsabilidad ni la mía. La soberanía de Dios nunca es presentada en la Escritura como una excusa para la pasividad, para sentarme y no hacer nada, para decir, pues como Él es soberano, Él lo va a hacer, yo no tengo que hacer nada. No. La soberanía de Dios me da el descanso emocional, espiritual para yo hacer en pos de eso que Él quiere que yo haga. La soberanía de Dios es esa hamaca donde yo me voy a acostar para planificar y accionar. La soberanía de Dios es esa hamaca donde yo voy a empezar a tomar decisiones porque Él es el que me guía en base al fruto del Espíritu que Él puso en mí, a la mansedumbre, a la templanza, a la benignidad, a la fe, a la paz, al amor. Dios no llama al creyente a la pasividad, sino a la dependencia activa. No a la inactividad, sino a la obediencia que reconoce que Dios está obrando en cada paso. La palabra del Señor nos establece que el fundamento para una obediencia inamovible no se deja influenciar por mis necesidades ni mis deseos. Filipenses 2, del 12 al 13 nos dice algo que a muchos no les gusta escuchar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Lo voy a volver a repetir. Filipenses 2, del 12 al 13 establece: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Esto significa que el creyente actúa, decide y responde, pero lo hace reconociendo que incluso su capacidad de responder proviene de Dios. Dios no llama al creyente a la pasividad, me llama a la acción, me llama a la búsqueda continua de su presencia. Nos llama al rendimiento total de Él. Cuando Dios gobierna tus decisiones, te conviertes en ese caramelo del flan. Somos ese azúcar que no huyó del proceso, que no se dejó llevar por su deseo de huir, sino que confió en la receta del chef. Dios nos invita a descansar en su soberanía. Dios nos invita a que escudriñemos nuestros corazones. Como decía el salmista, escudriña, oh Dios, mi alma y ve si hay en mi camino de perversidad. Que podamos ser vulnerables ante la presencia del Señor y pedirle que escudriñe nuestros corazones, que nos examine. Y si hay pensamientos inicuos, si hay caminos de perversidad, que los transforme, que los renueve, que nos haga nuevos en Él, que establezca su identidad en nosotros. Que renueve el espíritu de nuestra mente para que podamos entender que la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pidámosle al Espíritu Santo que tome control de nuestra vida. Pidámosle al Espíritu Santo que tome control de nuestra mente. De la abundancia del corazón abra la boca. Engañoso es el corazón, dice la palabra. Y nosotros muchas veces tomamos decisiones
con el corazón, pero la soberanía de Dios intercepta esos momentos y nos lleva a hacer su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Nos lleva a ver sus caminos, que son más altos que los nuestros, y sus pensamientos, que son más altos que los nuestros. Le pido que se ponga de pie. Y que les pida al Espíritu Santo que renueve el espíritu de su mente para que usted pueda descansar a la hora de tomar decisiones, que usted pueda descansar en la soberanía de Dios.